Vamos a dar inicio a esta unidad sin antes comentarles que ya sus calificaciones están en la plataforma. Pueden revisar cualquier inquietud que tengan con gusto para poderles aclarar, ¿sí? Y vamos a revisar con ustedes, bueno, quedó pendiente una parte por finalizar de la unidad ahora que lo recuerdo porque ya iba a iniciar la unidad nueva. Ya. Vamos a culminar con las 7 herramientas que estábamos analizando, ¿sí? En Buenas esta, tardes, Cristian. hola Jimmy, ¿cómo está? En esta herramienta que es diagrama de pescado, como ustedes lo pueden observar, ¿no? Nosotros podemos evaluar específicamente el origen de por qué sucedieron los eventos, de por qué sucedió em, tal situación, es decir, que es un diagrama causa-efecto. Y ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, ya bueno, para hacer un recuento, ¿no es cierto? Sabíamos que había un derramamiento, ¿no es cierto?, de combustible y se debía a varios factores. Pero ya con los diagramas que anteriormente analizamos, podíamos observar que simplemente se podían analizar la relación o el número de veces que se repetía a lo mejor ese evento. Y mientras que aquí en este diagrama ya nosotros podemos observar prácticamente qué dice el causa-efecto, el origen donde se producieron o se ocasionaron estas variables, ¿ya? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Dice, variaciones en las máquinas o equipos, ¿ya? Variaciones en el material de entrada al proceso de producción, variaciones en el método o procedimiento, variaciones en los operarios. Miren, a lo mejor una mala maniobra que ocasionó que haya esta fuga de combustible, ¿sí? Y específicamente también variaciones en el medio ambiente, como lo analizamos. Y por último, variaciones en las medidas. Entonces, ya en este diagrama, ¿qué se analiza? Lo más específico, ¿no es cierto? Si vamos por mano de obra, ¿qué pasó? Perdón, en máquina, fallas en el carro, ¿no es cierto? Estrés, esto fue lo que ocurrió en la máquina, en la mano de obra, ¿qué pudo haber pasado? Enfermedades personales o problemas que hoy en día, ¿no es cierto? Se los tiene ya y que se los lleva muchas veces al trabajo. Distracciones en el celular. Miren, ahora este maravilloso dispositivo tiene también muchas em, cosas en contra porque a veces por estar, ¿no es cierto?, en el teléfono se distraen y eso ocasiona que las operaciones, al menos en el área de producción, pues es este causante de, de accidentes laborales, ¿ya? Entonces, miren, el estrés por alcanzar el objetivo de la venta. También, hoy en día nosotros, ¿qué percatamos más dentro de los empleos? Que la gente está más enfermándose emocionalmente o que por la preocupación o por el estrés y eso ocasiona que hayan problemas en la salud, ¿ya? Entonces, miren, son factores que se analizan. Ahora, si analizamos la parte de material, ¿qué nomás puede influir? Falta de conocimiento de técnicas para la subida y bajada de este material de manera segura, exceso de confianza en la tarea de bajar del furgón, falta de calzado de seguridad. ¿Por qué creen que ahora, hoy en día, quién ha escuchado de lo que es seguridad industrial? ¿Han escuchado alguna vez o tienen idea? Sí, eso aplican bueno, he escuchado en las constructoras, bueno, en todas las empresas. Exactamente. Y específicamente ya por sí, incluso hay una ISO, que lo vamos a ver más adelante, que hace referencia a esto de la seguridad industrial que todas las empresas deben tener. ¿Y qué significa eso? Dotar de materiales adecuados de acuerdo al área donde se desempeña, ¿ya? Por eso es que ustedes ven incluso a mucha gente que ahora tiene esos
su uniforme, que es un jean doble con reflectores en caso de que les toque trabajar en la noche, o con unas cintas reflectivas, mejor dicho, no es que con reflectores, sino unas cintas adheridas ahí en su pantalón, porque eso en noche permite que brille, ¿no es cierto? Y puede dar una señal de que hay una persona ahí, ¿ya? Chalecos, incluso fosforescentes o de colores llamativos, porque cuando tienen que hacer trabajos, por ejemplo, en carretera, ustedes podrán observar a lo mejor las personas que instalan internet, a los mismos de la empresa eléctrica, eh, e incluso dentro del proceso de producción, dentro del área de producción, les obligan a utilizar casco, les obligan a utilizar gafas, guantes, ¿ya? Y ya también obviamente las responsabilidades de los trabajadores, ¿ya? Entonces, cuando no hay, la empresa no dota de calzado de seguridad como indica ahí, eso es una sanción. Incluso imagínense si hay un accidente laboral porque la empresa no dotó de eso. Ya si hay un accidente porque el trabajador no los usó o ese día no los utilizó, aunque créanme que eso ya hoy en día es muy regulado, es decir, que ya hay sanciones si, por ejemplo, el trabajador o el empleado no lleva con todos los implementos necesarios para poder desenvolverse en su área de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos? Causas, origen, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía? Efecto. ¿Qué puede pasar? Entonces, si nosotros también observamos, dice, no se encuentra identificado el riesgo de caída. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice aquí, hubo una caída del piso, pero no sabemos a ciencia cierta, ¿no es cierto? De pronto hubo que por agua o un derramamiento de algún material, entonces hay que ir al origen. ¿Por qué ocurrió, por ejemplo, este accidente laboral? ¿Ya? No se ha proporcionado directrices sobre la subida y bajada de manera segura. Ya esto también es una responsabilidad, por eso es que todo tiene un proceso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cumplirlo, porque si no se cumple, miren, puede ocasionar alguna de estas situaciones. Si nos vamos a los que son variables del ambiente, piso mojado, resbaladizo, falta de iluminación, etcétera. Y se va armando, ¿no es cierto?, la espina. Porque ¿cuál era el problema? Vendedor, distribuidor, ¿no es cierto?, de Guayaquil, sufrió un accidente con fractura en el peroné izquierdo, en el furgón del camión, al momento de bajar el día viernes 27 de diciembre del 2019 a las 11:45, impactando, dice, al RIR con ausentismo laboral de 10 semanas. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí están, ¿no es cierto?, las posibles causas o lo que podemos deducir de acuerdo a una investigación de lo que se ocasionó. Entonces, este ejemplo de Ishikawa, que es más conocido también como la espina de pescado, nos va a permitir conocer causa-efecto o los orígenes por los cuales se produjo algún accidente. ¿Ya? Entonces, es un poco más explícito el poder encontrar el significado de esto. ¿Ya? Luego tenemos un histograma. Yo me imagino que todos ustedes revisaron o ya conocían en estadística este histograma, que me permite que representar gráficamente mis variables, representar gráficamente de pronto ventas. El hecho es que estas gráficas me van a permitir representar muchas cosas en el área donde yo me desempeño. Pero ¿qué diferencia tiene este histograma de un diagrama de barras? En su forma, ¿ya? En su forma. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí se acuerdan del diagrama de barras? Miren, este es un diagrama de barras. ¿Qué diferencia podemos encontrar en el gráfico? Las barras, como ustedes pueden observar, están aquí juntas. Y el histograma son de igual manera barras, pero que están unidas, ¿ya? No están separadas como lo observamos aquí. Miren, ¿ya? Y que
están conformadas por la misma distancia, están conformadas, deben ser del mismo tamaño, ese es el término, ¿ya? Y a su vez consiste en la presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas en filas y columnas. Ya, como yo les había mencionado, aquí pueden ir los meses de enero a diciembre, ¿ya? O incluso a lo mejor todavía puedo analizar ya un gráfico del 2024 porque ya hubo enero a diciembre. Pero si yo voy ahorita a analizar a lo mejor solo enero, todavía no se acaba enero, ya puedo armar un gráfico e incluso poder analizar el nivel de ventas por día, ¿ya? Pero aquí vamos a suponer que yo tengo por analizar los meses de ventas de enero a diciembre del 2024. Entonces, en el eje de las X van a ir los meses y acá, en el eje de las Y, los ingresos que yo obtuve por venta, que también puedo representar las unidades que vendí mensualmente, ¿ya? Para saber cuál fue, por ejemplo, mi mes en donde yo vendí más. Y también puedo observar cuál es el mes que vendí menos, ¿ya? Mostrar el resultado de un cambio en el sistema me permite analizar las fluctuaciones, me permite conocer. Yo, por ejemplo, aquí puedo destacar que en el mes, vamos a suponer que este es marzo, en el mes de marzo, ¿no es cierto? Obtuve mayores ventas. Como ustedes lo observan, es el mes que tiene su barra o su diagrama, su gráfica es la más alta, ¿no es cierto? Porque obtuve un mayor número de ventas. Y también puedo decir que enero fue mi menor número de ventas o fue el mes que tuve menores ingresos, ¿ya? Enero, pues más conocido, ¿no? Como el mes interminable, dicen para unos, pero miren, ya estamos 22, si no me equivoco. Eh, o para otros, ¿no es cierto? Un mes de pronto donde venimos de gastos de diciembre y como que enero resulta un poco em, bajo, ¿no? Entonces, se lo podría analizar así, ¿ya? Y específicamente identificar anormalidades examinando la forma. Miren, yo ya puedo aquí identificar cuál, pues obviamente fue mi mes más bajo, qué pasó ya luego en febrero, como que aumentó, pero ya a partir de marzo también hubo una baja de ventas. Y aquí podemos incluso destacar que por la energía eléctrica, que por esa crisis energética, ¿no es cierto? Hay una relación por esta disminución en las ventas. Comparar la variabilidad con los límites de especificación. Y de aquí ustedes incluso, como les menciono, si ustedes analizaron la materia de estadística, podrán saber que de aquí se arma lo que es el polígono de frecuencia, que simplemente es otra representación gráfica al unir los puntos, ¿sí? Yo obtengo un polígono de frecuencia. Ya no irían las barras, sino simplemente utilizo esta gráfica, pero que a la final me está demostrando lo mismo, porque el pico más alto que yo tengo es en el mes de marzo. ¿Sí? ¿Sí está entendido esta parte? Sí, Ya. Ahora, ¿qué nosotros, como les digo, se pueden utilizar? E incluso hay muchas personas que utilizan lo que son gráficas circulares también, ¿ya? Entonces es válido, es conforme también nos podamos ir acoplando. Pero estas 7 herramientas son indispensables para poder analizar. Miren, aquí, por ejemplo, ese es el polígono de frecuencia que les hablo y es un gráfico de control, ¿ya? Pero aquí ya se incluyen otras variables, ¿ya? ¿Por qué otras variables? Porque específicamente, si ustedes analizan o la observan, que yo tengo aquí un nivel, ¿no es cierto? Por acá hay otro nivel, pero ya esto lo hago para poder analizar, por ejemplo, en esas gráficas y con ustedes, ¿a quién le está dando microeconomía o no reciben micro? todavía no, en tercero tenemos microeconomía, todavía estamos en Eso segundo. está en segundo, perdón. Puede que les dé yo o a lo mejor otra compañera. ¿Qué se Ay, analiza aquí? Miren, se analizan incluso costos fijos, se analizan los costos variables
Y a partir de esto es donde yo ya estimo mis ganancias y puedo decir en qué punto yo de equilibrio o en qué punto yo obtengo ganancia, a qué precio podría yo venderlo, ¿ya? Entonces, los costos fijos, y para que ya les sirva como una introducción, los costos fijos son los que se mantienen, como su palabra lo indica, y que produzca o no produzca, yo tengo que pagar arriendos, servicios básicos, sueldos, ¿ya? Entonces, estos son mis costos fijos de producción. Pero ya los variables, como su nombre lo indica, varían con el tiempo, ¿ya? Es decir, con la producción. Aquí de pronto está en una sola línea recta, pero es para mantener un nivel y decir, bueno, estos son mis costos variables. Pero siempre están en variación. ¿Por qué? Porque yo al producir tantas unidades, sí, estoy utilizando más mano de obra a un precio que me está cobrando esa mano de obra, como también estoy utilizando en otro punto menos mano de obra, pero que también el precio aumenta y se va armando la gráfica. Ya, entonces, ¿ustedes qué pueden analizar aquí? Como les decía, el punto más alto de donde yo puedo venderlo, a qué precio, o mi punto más alto de ventas. También analizo que cuál ha sido mi punto más bajo o qué fue lo que pasó, qué pasó con la producción. De pronto los insumos o materiales no eran los adecuados o hubo una mala compra en cuanto a materia prima, etcétera. Entonces, como su nombre lo indica, son gráficos de control estadístico. Yo puedo analizar cualquier situación de la empresa a través de estos gráficos y tomar correctivos. E incluso, miren, con este tipo de gráficos, nosotros en economía, bueno, hay una materia que se llama econometría, que se trata de correr modelos econométricos y ustedes y nosotros, mejor dicho, se puede predecir la inflación un poco, se puede predecir cómo estaría el nivel de empleo, por ejemplo, a lo mejor de aquí a marzo del 2025, o sea, son como tipo predicciones, ¿ya? De acuerdo pues a las variables que se tienen en el presente. Entonces, son gráficos de control, pero que también se aplican, como les menciono, a las empresas para poder conocer cómo está financieramente la empresa, cómo está mi área de producción, cómo está mi área de ventas, el área de distribución y etcétera, ¿ya? Por eso es que se los tiene aquí, les he mencionado este ejemplo, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Porcentaje de artículos defectuosos, mire, las mediciones. Entonces yo puedo decir que tuve, ¿qué me indica? En el eje horizontal X se indica el tiempo, mientras que en el eje vertical Y se representa algún indicador de la variable cuya calidad es mensurable. ¿Qué significa mensurable? Que es medible. Como me dice artículos defectuosos, yo, ¿qué es lo que puedo mm, argumentar? Que yo aquí tengo cierta cantidad de artículos que salieron, ¿no es cierto?, después de una producción. ¿Cuántos? Entonces, ¿para qué hay esos gráficos? Para saber cuántos artículos salieron defectuosos. Y a través del gráfico incluso poder analizar, como les decía, materia prima que no estuvo a lo mejor en óptimas condiciones, o la materia prima se elevó en su precio, ¿ya? O por la crisis también energética hubo un desfase, se dañó a lo mejor la materia prima que tenía que utilizar, etcétera. Tantas situaciones que se analizan a través de los gráficos. Además, se incluyen otras dos líneas horizontales, los límites superior e inferior de control, escogidos de tal forma que la probabilidad de que una observación esté fuera de estos límites es muy baja. ¿Ya? ¿Cuál podría ser mi nivel óptimo de calidad y mi nivel bajo, ¿no es cierto?, de calidad? Entonces, todo eso se puede analizar con lo que corresponde a las gráficas. Incluso ustedes, no sé si tienen pequeños negocios o pequeñas actividades, por ejemplo, hay un análisis que lo pueden realizar. Ya, eso para culminar con esta unidad, ya ustedes estas diapositivas las encuentran yo las subí en lo que corresponde a lo que es la matriz FODA.
ya revisaránlas. Ahí están para que puedan apoyarse. 18:22, denme un minutito. A ver, ahora vamos a entrar a una unidad que es fundamental dentro de la estructura orgánica y liderazgo. Cuando hablamos de estructura orgánica, ¿han escuchado qué es un organigrama? ¿Saben lo que es un organigrama? Dentro de empresa. ¿Qué es un organigrama? A ver, Un esquema gráfico, dicen. ya, en el que se representa que El- la estructura administrativa puede ser de una empresa ya la o de estructura alguna institución. organizativa, ujú, La jerarquía. la jerarquía, niveles de jerarquía. ¿Qué más? Niveles de mando, que bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, todas las empresas, e incluso cuando usted ingresa a una empresa, lo primero que va a observar es un organigrama, ¿ya? En algunas empresas que se manejan todavía así. Y de pronto, en los organigramas los tienen también en otras áreas, pero hay un organigrama como tal porque así debe estar estructurado para mi poder yo conocer los niveles de mando, cuál es mi jefe inmediato, cuál es el camino a seguir de pronto hasta para yo poder llegar a gerencia, porque no es que pueda dirigirme directamente, ¿no? Hay que seguir los niveles jerárquicos. Entonces, bueno, aquí me apareció este ejemplo que les quiero compartir para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué es lo que significa tener un organigrama? Como su palabra lo indica, organizar. Tener organizada mi empresa de manera que todos mis empleados conozcan esta estructura. eh, si yo estoy en el área financiera o en el departamento de ventas, ¿a qué área yo pertenezco? Si yo estoy en bodega, ¿a qué área yo pertenezco? ¿Ya? Porque si no hubiera un orden, una organización, una estructura como tal, fuera un desorden, ¿ya? Dentro de mi compañía, porque a lo mejor todos hicieran lo que quisieran. Entonces, estos organigramas empiezan desde, aquí en este caso, compañía propietaria o los socios o accionistas que la conforman. Yo les había dicho que nosotros aquí nos hemos unido para formar una empresa, entonces aquí nosotros vamos los socios. Y de ahí se nombra un gerente que a su vez se lo contrata, ¿sí? Externamente para que me ayude a gerenciar o lo contratamos para que gerencie ya la compañía, porque como nosotros somos accionistas, estamos en muchos negocios, ¿no es cierto? Y este es uno más de nuestros negocios. Y es así que encontramos ya un gerente y ya va tomando estructura nuestra empresa. Tenemos lo que es el área comercial, miren, hay una área operativa, área financiera, recursos humanos. ¿Ya? Como ustedes observan aquí, es con cómo la empresa la estructura, porque en algunos casos, ¿qué encontramos? Primeramente, dirección financiera, dirección administrativa, dirección de ventas, ¿no? O dirección de comercialización, y se van adhiriendo a los departamentos. Entonces, es como nosotros, como empresa, contratamos a alguien que nos ayude también con esta parte del organigrama y se va estructurando. Y entonces, miren, dentro del área comercial, ¿qué ya va? Ejecución de ventas, está el call center, la atención telefónica, porque estamos hablando de qué? De un hotel, ¿ya? El Hotel Hilton Colón de Guayaquil, ¿ya? Entonces, a esta área comercial están los ejecutivos de ventas, está el call center y una atención telefónica. Si nos vamos al área operativa, ¿qué están? Amas de llaves, conserjería, hospital, mantenimiento, ingeniería,
Aquí también pertenecen los departamentos de recepción, de reservas, etcétera. En el área financiera está la contabilidad, departamento de costos, auditoría. Y en recursos humanos está el departamento de desarrollo humano. No hay más. Entonces, esta es la manera en cómo se estructuran las empresas y puedo conocer mis niveles jerárquicos, que empieza desde el mayor nivel. Aquí ya hay un gerente que está bajo el mando de los socios y todas estas áreas están bajo el mando del gerente. Pero si yo estoy trabajando en atención al cliente, no puedo, ¿no es cierto?, irme de pronto dirigirme a gerencia, porque aquí mi jefe inmediato puede darme solución al tema que yo requiera. Y si aquí no hay solución, pues obviamente se pasa de este jefe a este jefe que le dice, ¿cómo puedo yo, ¿no es cierto?, ayudarle? Ya ese va a ser mi jefe inmediato. Y luego aquí como a lo mejor este no puede solucionar, ¿qué pasa? Él busca a su jefe inmediato, porque no quiere decir que como él no me solucionó, yo me voy a ir al ejecutivo de ventas. Aunque hay personas así también, ¿no? Pero hay que respetar los mandos, ¿ya? Y a su vez aquí también iría, ¿no es cierto? Y ya si aquí hay un pedido de a lo mejor de que no ha podido solucionar nada, pues obviamente él sí ya se va a dirigir a lo que es el gerente para exponerle la situación que está pasando, ¿ya? Entonces, esto es también para establecer los niveles jerárquicos, para saber a qué departamento o sección yo pertenezco de acuerdo a mis funciones en donde yo esté trabajando, ¿ya? Si ven ustedes, aquí no hay líneas que me digan eh, que por aquí hay una unión como tal con este otro departamento o así, ¿ya? Entonces, cuando ustedes encuentren algo así es porque también se estructuró la empresa como tal y aquí hay una relación que se puede tener por diferentes actividades o que están relacionadas, ¿ya? Es decir, que pueda yo ocupar de esta sección. Entonces, como no vamos a adentrar mucho en lo que es organigrama, eh, tenemos los siguientes puntos en estructura orgánica y liderazgo, que es específicamente un plan maestro operacional. ¿Qué significa este plan maestro operacional? Significa el poder tener estrategias, el poder tener equipo, el marketing, objetivos, ideas, ¿ya? Niveles de desarrollo, de rendimiento, planes, competencia, negocios, ¿ya? Es decir, que yo en este plan maestro operacional, que es una estrategia a largo plazo, que estamos hablando de 3 años en adelante, o nos proyectamos para 3 años, porque ya a largo plazo estamos hablando de más de un año, ¿ya? En el cual constan nuestras prioridades. ¿Ustedes tienen una lista de prioridades o no tienen una lista de prioridades? Jimmy, ¿usted tiene una lista de prioridades? Sí, sí, Inge. Ya. ¿Cuántas podrían ser esas prioridades? ¿Mandé? ¿Cuántas son esa lista de prioridades? ¿Cuántas prioridades tiene? ¿10, 20, 5? ¿Cuántas tiene? 5 dependiendo. Ya, 5. Y de ahí va a tener que alguna que tiene un nivel de importancia. Entonces, dentro de este plan maestro operacional, como les menciono, todos podemos tener tenemos una lista de prioridades, pero hay unas que tienen mayor relevancia, mayor importancia y las enlistamos en unas 4 principales o 5, como dijo Jim, ¿ya? Entonces, en este plan maestro operacional están las prioridades de las empresas, que específicamente están ligadas a los objetivos, prioridades del mercado unidad. Es decir, que yo voy a seleccionar 4 que son las más relevantes, las más importantes, y en ellas se detallan actividades estratégicas o mejoras o de mejora. Es decir, que yo tengo 4 prioridades, a lo mejor entre una de ellas, las de ustedes es aprobar segundo ciclo, ¿no es cierto? Y esa creo que es la principal.
De pronto por ahí tener mis horas de vinculación, enfocarme a lo mejor ya que tendría que hacer prácticas, etcétera. Se me viene a la mente. Entonces yo para ello tengo que hacer ciertas actividades para poder cumplir con esas prioridades. Entonces, esas actividades estratégicas son de mejora y los KPIs. ¿Qué eran los KPIs? Gladys, ¿qué eran los KPIs? Porque tienen 10 en el examen todos. ¿Qué son los KPIs? Listen, yo le digo. Yandri, ¿qué son los KPIs? Indicador clave de rendimiento. Ya, indicador clave de rendimiento. ¿Ya? Entonces, yo puedo conocer mis indicadores clave de rendimiento, es decir, resulta que yo, ¿no es cierto?, para mis horas de vinculación tengo que ajustar 120, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, y mi indicador de rendimiento me dice que ahorita estoy netamente en cero. Otros tendrán ya 40 horas. Otros tendrán sus 80 horas. Entonces, esos son los indicadores medibles que yo puedo decir si estoy avanzando en esa prioridad. Entonces, nos vamos a empresa, hay prioridades que tienen sus estrategias y que los indicadores de rendimiento me van a poder dar a conocer en qué, cuál es mi indicador. Es decir, voy avanzando, me falta, cuánto me falta, etcétera. Y estos nos llevarán a una mejora continua, porque estamos para mejorar continuamente. Porque ustedes, si avanzan en sus horas de vinculación, significa que van a tener lista esas horas para poder acceder a su proyecto para graduarse. ¿Ya? Porque si no hay horas de vinculación, no pueden realizar sus proyectos de titulación. ¿Ya? Entonces, este plan maestro operacional, o como sus siglas, como ustedes las ven aquí, OMP, ya que está en inglés, ¿no? Tiene revisiones mensuales y trimestrales. ¿Ya? Entonces, las empresas dicen, bueno, vamos a analizar estos indicadores, vamos a analizar las estrategias que aplicamos a través de reuniones mensuales, porque es indispensable reunirse para conocer los avances. Y también se hace reuniones trimestrales, que ya las vamos a ver cómo están denominadas. Entonces, ¿qué contiene un plan maestro operacional? Prioridades, a dónde debemos ir, ¿ya? Drivers, ¿cómo llegamos allá? ¿Qué son los drivers? No sé si ustedes, por ejemplo, manejan el drive del Google, del Gmail, ¿no? ¿Quién maneja un drive? Pues todos manejan, me imagino, ya los drive. Sí, listen. Ya. En el drive, ¿no es cierto? Yo puedo subir mucha información, información que me sirve y que tiene mucha capacidad para subir información valiosa, en el caso de nosotros como estudiantes y docentes, y subimos todo lo que necesitamos para poder cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? Entonces, estos drivers me van a permitir saber a mí cómo llegamos allá, cómo voy a llegar a ser, cómo esas estrategias que yo estoy aplicando me están permitiendo llegar hacia ese objetivo. Medidas para monitorear el progreso de los drivers, que son, ¿no es cierto?, los indicadores KPI, y actividades que impactan a las medidas. Porque resulta que si yo hoy en día tengo 40 horas de vinculación y ya debería tener las 80, ¿qué actividades debo hacer para que impacten estas medidas? Porque si estoy en 40 y ya debería tener 80, me falta más de la mitad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Y es así que empezamos con fases. En la primera etapa, que es una preparación o el primer paso, en donde, como les había dicho, hay que tener las prioridades, el entendimiento, los requisitos legales, estar conectados con la misión, la visión y los valores corporativos. ¿Por qué son importantes los valores corporativos, Fanny? ¿Por quién? A ver, ¿por qué son importantes los valores corporativos?
porque definen la cultura de una empresa. Porque enseñan que, Define la cultura de una empresa y esos los utilizan de base para las decisiones que se tomen en la misma. ya, También son una parte fundamental de la identidad de la empresa. ya, muy bien. Miren, yo en la mañana, como les había dicho, estoy creando este hábito de lectura. Leía y me pareció, digo, justamente con lo que hemos venido revisando, de que claramente todas las empresas tienen que tener una misión, ya, para lo cual fue creada, la visión, que es lo que queremos llegar a ser a futuro, y los valores corporativos. Porque es fundamental, porque al crear en mi empresa lealtad, honestidad, compromiso, al crear responsabilidad, la puntualidad como valores y muchos otros más, porque les estoy hablando en general, de pronto los valores estamos hablando de que pueden ser más extensos, ¿no? Es necesario tener estos valores corporativos, porque si no trabajamos de esa manera, no podemos tener lealtad entre empleados. Mi misma, los contadores mismos, ¿no es cierto?, que están manejando dinero y todo, o sea, la ética profesional que debe también regir. Entonces, las empresas crean los valores corporativos para que tanto empleados como trabajadores, socios, estemos que alineados a esos valores y quienes estemos alineados a esos valores vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con amor, con respeto, haciendo lo que nos gusta. Ya, entonces miren qué fundamental es de que realmente tener valores corporativos como tal es indispensable. Si nosotros en casa fomentamos valores en nuestra familia, imagínense dentro de una empresa y que hoy en día los vemos que se van perdiendo cada vez, ¿ya? Entonces, miren cómo todo va relacionado con poder tener esos valores y que cada uno de nosotros los podamos cumplir, ¿ya? Entonces, esta es la preparación, como ustedes ven aquí, se unen piezas, este gráfico lo indica, miren, un equipo, personal uniendo esfuerzos, ¿para qué? Para ir armando, ¿no es cierto?, las estrategias también que se van a aplicar. Y en identificación de oportunidades en donde nos encontramos es fundamental, porque estamos hablando del presente. ¿Dónde me encuentro ahora? ¿Estoy bien? ¿Estoy mejor que antes? ¿Estoy peor? ¿Cambié? ¿No cambié? ¿Ya? Entonces, para ello ya se analizó, ¿no es cierto?, se hizo un análisis FODA, se revisó los indicadores relevantes y es hora de qué? De priorizar. ¿A dónde necesitamos llegar? Luego de ese análisis, como les decía, se deben tener 4 prioridades claves, ¿ya? Porque si de pronto hay una lista extensa, pero no es que a lo mejor se la pueda cumplir del todo. Si tenemos 10 prioridades, estaríamos como que queremos hacer todo y nada, ¿ya? Entonces nos enfocamos en 4 claves, donde son requeridas las mejoras, ¿ya? ¿Dónde o en qué puntos yo necesito mejorar para seguir creciendo? Y apuntamos, ¿no es cierto?, a crecimiento, como lo ven en el gráfico. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Son los puntos que aquí intervienen, los drivers o las estrategias, ¿sí? ¿Qué actividades estratégicas voy a aplicar para desarrollar el plan operativo anual? Maestro operacional. Ya estoy confundiendo el POA que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, actividades estratégicas para desarrollar el plan maestro operacional. Trabajo en equipo, como lo observo. Luego ya en un sexto paso es alinear y concordar el plan maestro operacional. Acordamos el plan maestro operacional final y creamos la estrategia de comunicación. Como ya creamos las estrategias, ¿qué es lo que toca? Comunicar a las diferentes áreas, diferentes departamentos. ¿Para qué? Para estar todos pues en el mismo sentido común, estar en la misma unión, ¿ya? Y luego de eso viene la implementación y revisión, que son las reuniones MOR, como les hablaba, son reuniones mensuales, y las reuniones CORE que se realizan ya de forma semestral y empezamos a medir,
ya todo el análisis de indicadores y todo. Entonces, ¿qué nomás implica? Medidas. Ya lo hablamos, cuantitativas y cualitativas. ¿Cuándo decíamos que eran cualitativas? ¿Y cuándo decíamos que eran cuantitativas? Cuantitativas son medibles, me va a arrojar un indicador. Y cualitativas significa que estoy evaluando cualidades, conocimientos, características. ¿Ya? ¿Qué nos Lo que no ayuda? se puede medir en números. Cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, Yandri, ¿ya? En números. Pero cualitativa, mire, aquí estamos, cuantitativas son números, pero cualitativas se analizan cualidades, características, ¿ya? Ah, De, ya, ya entonces, por ejemplo, color de ojos. Sí. yo puedo decir que Yandri es muy responsable, Yandri es muy puntual en su trabajo, o sea, analizamos cualidades. ¿Ya? Mientras que en cuantitativas yo puedo analizar cuántas veces Yandri se atrasó, ¿ya? Entonces yo digo tantos, o sea, ya se analiza un poco más con números. Y, por ejemplo, cuando se selecciona el empleado del mes o del año, pues imagínense, ¿qué se analizan ahí? ¿Cualidades o cantidades? Cualidades, yo creo. ¿Ya? Las dos. O Eh, las dos, puede ser. ¿Ya? Pero siempre estamos destacando, ¿no? Que el empleado es una persona responsable, muy amistoso, servicial, etcétera, etcétera. Y que queremos que si es cuantitativo, pues que nos paguen más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el target, que son los objetivos que deseamos llegar y cumplir de cada medida, ¿ya? Lo que nos estamos proyectando, eh, si estamos llegando o no a la estrategia, entonces son objetivos que se deben cumplir. Ya las actividades, como les mencioné, tienen una fecha de cumplimiento. Responsable y estatus. Acuérdense, todo tiene una fecha de cumplimiento, porque si no hay fecha, no se va a cumplir. Si ustedes dicen que tienen que tener 120 horas de vinculación en los 4 ciclos, ¿no? La verdad que no estoy ya muy al tanto. Significa que ya en segundo tendrían que tener la mitad por lo menos, ¿ya? Pero resulta que no, pues y hay una fecha de cumplimiento, imagínense lo que faltaría por cumplir si no tienen por lo menos ya ese avance. Porque si yo divido 120 en 4 meses, significa que tendría que tener 60, ¿ya? En 2 meses. Pero resulta que no hay los 60. Entonces, si no se han puesto esa fecha de cumplimiento como tal, no hay actividades que se puedan analizar ahí, ¿ya? Entonces, siempre acuérdense de plantear fechas de cumplimiento. Impactan a las medidas definidas para el driver, ¿ya? Estas actividades ayudan para poder cumplir lo que yo me planteé en ese driver, lo que yo tengo que ir adjuntando a las actividades que yo estoy realizando. Los milestones son los puntos que nos indican el final de una serie de actividades, ya cuando se ha cumplido, y ya lo vamos a ver en el gráfico, espero avanzar rápidamente, ¿ya? Y luego pues tenemos la capacidad de construcción o la capacidad de entrenamientos, ya como lo ustedes ven aquí, que son necesarios para los miembros del equipo y que puedan cumplir sus actividades. Entonces, aquí viene el ejemplo. Ya con la introducción, Cristian Ríos, pero ya se nos termina la hora. ¿Qué pasa aquí? Que específicamente el plan maestro operacional está conformado primeramente, ¿qué decía? Por medidas, ¿ya? Primeramente, no es que son las medidas que ya voy a tener. ¿Qué hay? Prioridades clave. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Prioridades clave. Los drivers, si yo voy aquí, dice ganar en el punto de venta para asegurar la preferencia
del, bueno, ganar en el punto clave de venta. Los drivers ya me dice y me indican que yo tengo que establecer algunas estrategias como objetivos del planteamiento. A ver, no los puedo analizar muy la lectura. Me voy a buscar también un ejemplo un poco más claro. Pero para ganar el punto de venta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Establecer puntos estratégicos, ¿no es cierto?, en lugares donde yo pueda vender. Entonces, ya se enfocan aquí los drivers. Y las medidas, ya yo establezco qué actividades tengo que hacer para demostrar que se está haciendo esas ventas en esos puntos. Entonces, ¿qué hago? Tengo un reporte de ventas, lo subo a ese driver, ¿no es cierto? Tengo un reporte de ventas del día de mañana y van a ir. Entonces, yo al final voy a ir midiendo y sé que voy avanzando, miren, un 85%, o he avanzado ya con otra actividad a un 91%. Entonces, esas actividades que son medibles me van a permitir a mí cumplir con los drivers y que al final me van a arrojar un indicador clave de rendimiento que son los KPIs, ¿ya? Y aquí vemos, miren, enero, febrero, marzo, es decir, una distribución en todo el año y que está establecido por lo que son las medidas, objetivos, ya están las prioridades, están los drivers, como les menciono, y los puntos, las actividades y los milestones, que son los puntos que nos indican el final de una serie de actividades, ¿ya? Entonces, prácticamente es así que está conformado el plan operativo, el plan maestro operacional, ¿ya? Estoy con el POA aquí, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Porque vamos a quedar hasta ahí, ya no avanzamos más, ya son las 7. Preguntas, preguntas. En silencio, o me indica que entendieron o no. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Podrán revisar, como les había mencionado, para los chicos de contabilidad ya están las notas, para los chicos de mecánica me falta, o no sé si es de aplicación, no, de mecánica, me parece que ya, pero ya de esta noche no pasa que puedan tener sus calificaciones, ¿sí? Tuve un pequeño inconveniente en la mañana familiar, entonces ya no avancé. Quedamos hasta ahí y nos vemos Dios mediante el día lunes. Yo les voy a subir las dos tutorías que están pendientes, ¿ya? Y un gusto, chicos. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Éxito. Cuídense mucho, hasta El mañana. día lunes, Inge, pasa bien. Gracias. Hasta luego.